Vamos a leer para esta tarde nuestra meditación en el Antiguo Testamento, en el libro de Jueces, capítulo 3, verso 7, y dice: Hicieron, pues, los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a la imagen de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y los vendió en manos de Cusán Ritaim, rey de Mesopotamia. Y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Ritaim 8 años. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, y los libró. Esto es Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Y el Espíritu de Jehová vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risataim, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán Risataim, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. Después vamos a leer otras porciones de la palabra. El libro de Jueces se caracteriza por este tipo de relatos cíclicos en los cuales Dios ve al pueblo de Israel haciendo lo que no corresponde, equivocadamente adorando a otros dioses. Normalmente esto es lo que ocurría. El resultado es que haberse apartado del Dios verdadero trae sus consecuencias. Y esas consecuencias hacen de que, el pueblo reaccione y clame a Dios para que Dios le dé libertad, lo saque de la situación en que están. Y Dios escucha al pueblo y lo saca y manda un libertador, y ese pueblo entonces es restituido a la paz de Dios. Ahora bien, esto se repite durante varios pasajes. Yo quisiera en la meditación de esta tarde que viéramos algunos detalles. En primer lugar, que el primer paso evidentemente es alejarse de Dios y hacer lo que no corresponde. Y esto trae consecuencias, y en este caso particular, durante 8 años caen bajo la dominación de este rey de la Mesopotamia. Durante 8 años sufren lo que es las consecuencias de sus actos. A veces leemos que de la ira de Dios, de Jehová, que se enciende contra Israel. Y la ira de Dios, ya lo hemos explicado muchas veces, no es lo mismo que nuestra ira, que la palabra de Dios dice que la ira del hombre no obra la voluntad de Dios, sino que la ira de Dios es una manifestación de su justicia. Dios no puede aceptar algo como lo que este pueblo estaba haciendo, adorando a otros dioses que no existían, que eran falsos, que en realidad, como dice la palabra en el Nuevo Testamento, era una adoración a los demonios. Y entonces permite, ¿no es cierto?, en su justicia, que sufran las consecuencias durante 8 años del pecado que están cometiendo. Ahora, otro paso es que ellos, después de 8 años, se dan cuenta de que la están pasando mal, que hay consecuencias. Quizás no sé si se dan cuenta de que son las consecuencias de haber abandonado a Dios, pero sí se dan cuenta de que están viviendo en esclavitud, que están viviendo
en la dependencia de un otro rey que no está queriendo lo mejor para ellos. Y entonces reaccionan. En ese momento se dan cuenta y reaccionan y claman a Dios para que Dios les dé libertad. Y este clamor de Dios es escuchado. Y Dios los escucha. Porque Dios es un Dios de misericordia. Y como es un Dios de misericordia, está pronto a escuchar el corazón contrito y humillado. Así que el pueblo clama a Dios por su necesidad, y Dios le escucha en su necesidad y manda un libertador. Y en este caso el libertador es Otoniel. Y Otoniel viene de una muy buena familia, de creyentes, de fieles, descendientes de Caleb. El padre era hermano menor de Caleb, alguien en el cual Dios le había premiado por su fe. Y el resultado de la acción de este Otoniel es que él empieza a juzgar a Israel, o sea, empieza a mostrarle la razón por la cual ellos están en esa situación. Y habiéndolos juzgados y habiéndoles mostrado la razón por la cual están en esa situación, entonces va a la batalla y Dios está con él y triunfa y los liberta. Y esa libertad dura todo el tiempo en que Otoniel está juzgando al pueblo de Israel. Y en los jueces en esa época no solamente juzgaban las acciones comerciales o de problemas así familiares o cosas así, sino que juzgaban las acciones relacionadas con el pecado. Así que Otoniel era alguien que instruía al pueblo acerca de lo que era bueno y de lo que era malo, y lo hacía en el temor de Dios. Durante 40 años, Otoniel está al frente de Israel, llevando la voluntad de Dios, y el resultado es que la tierra reposó durante esos 40 años. Hubo paz durante 40 años como consecuencia de la acción que Otoniel realizó. Una cosa que quiero mostrarles y que me llamó la atención es que el pueblo de Israel en esa época eran muchos, quizás algunos millones, aunque estuviesen distribuidos, aunque no todos estuvieran en Jerusalén o en el mismo sitio. Pero Dios tuvo un solo hombre para liberar todo un pueblo. Dios buscó un solo hombre para liberar a un pueblo. Cuando nosotros vamos a nuestra experiencia, nos damos cuenta que quizás hemos vivido en el pecado durante muchos años. Y viviendo en el pecado durante muchos años, sentimos las consecuencias del pecado en nuestra vida, porque tiene consecuencias. Es duro vivir en el pecado. El mundo sufre las consecuencias de vivir en el pecado. No crean que son felices o que disfrutan de la vida. Las consecuencias del pecado son espiritualmente tremendas. Y el resultado de vivir, ¿no es cierto?, apartados de Dios, nos trajo consecuencias en las cuales en algún momento hemos clamado a Dios y Dios nos escuchó. Dios escuchó nuestra voz, Dios escuchó nuestra aflicción, cada uno la suya. Dios realmente escuchó nuestra necesidad y levantó un libertador. Y ese libertador es un solo hombre, es Cristo.
de toda la población y de los miles de millones que vivían, o millones que vivían en las tierras de Palestina, Dios levantó a un solo hombre, que es Jesús el Cristo, para llevar un mensaje de buena nueva, de salvación y de libertad y de perdón. Y es Jesús el que actuó como una luz en medio de las tinieblas. Él mismo se mostró como una luz en medio de las tinieblas. Y esa luz que es vida, esa luz, ¿no es cierto?, que alumbró en un tiempo, llevó a muchas personas a darse cuenta de su necesidad, arrepentirse de sus pecados y aceptarle a Él, en principio como un maestro, como alguien a quien seguir, como en alguien al que estaba dando testimonio que Dios estaba con él. Y después de muerto, en su resurrección, miles de hombres y mujeres conocieron la verdad y fueron llevados a la libertad y a la salvación. Pero el Señor Jesús estuvo 33 años y algo aquí en la tierra. Y dice la palabra de Dios en Mateo 5, 14, 16, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El Señor Jesús era, cuando estuvo en la tierra, una luz, ahí Él lo dice en Juan 8:12, pero nos dejó esa consigna a aquellos que en alguna oportunidad, arrepentidos de nuestros pecados, le aceptamos como nuestro Salvador, y entonces nos dejó esta consigna: vosotros sois la luz del mundo. Y es cierto que hay un gran mandamiento que dice: id y predicad el Evangelio y haced discípulos. Pero no basta solamente con predicar el Evangelio y hacer discípulos, cosa que está bien. Además, nuestras vidas tienen que ser como la de Otoniel, que puedan ser usadas en medio del mundo como una luz en un mundo que vive en tinieblas, para que otros puedan conocer la verdad del Evangelio. Y la manera de alumbrar en nuestras vidas lo dice justamente acá: para que vean vuestras buenas obras, para que vean esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano, en las cuales nosotros podamos vivir. Y esas buenas obras no las tenemos que esconder, sino que tenemos que mostrarnos al mundo como verdaderamente somos, como Dios en Cristo nos ha cambiado y nos ha transformado, y puedan ver entonces en nosotros la gran diferencia que significa ser hijos de Dios y no hijos de las tinieblas. Así que tenemos un trabajo maravilloso que hacer, y es un trabajo de testimonio de nuestras vidas. Es un trabajo en el cual nosotros tenemos que vivir como cantábamos en la última canción, habiendo muertos para el mundo y viviendo para Dios, habiendo muertos al pecado y viviendo, ¿no es cierto?, en la santidad de Dios, procurando asociarnos a los planes de Dios, así como el Señor Jesucristo buscó la gloria de Dios en todas sus acciones.
Tal es así que más de una vez oró al Padre diciendo: glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo fuera, y el Padre realmente le respondía a la oración. Porque él buscaba por todos los medios glorificar a Dios por medio de sus acciones, por medio de sus hechos. Y podía decir delante de toda la gente que estaba ahí alrededor: ¿quién puede acusarme de pecado? Qué bueno que es que nosotros podamos plantarnos delante de este mundo y decirle: ¿quién puede acusarnos a nosotros de pecado? Qué bueno que es que nuestra conducta, nuestra manera de ser y de actuar sea de tal forma que no tengan nada malo que hablar de nosotros. Otoniel estuvo 40 años sirviendo a Dios como juez en un pueblo que, en cuanto él murió, dejó a Jehová y volvió a los ídolos. Quizás no todos, algunos se buscaron a Dios y siguieron a Dios, pero como pueblo volvieron de nuevo a los ídolos y volvieron de nuevo a caer y volvieron de nuevo a vivir esa vida de pecado. Pero nosotros hemos sido llamados a ser una luz en un mundo de tinieblas. Y quiero con este comentario decirles que estamos viviendo en tiempos muy difíciles. Las tinieblas avanzan, la gente está aceptando cosas de los demonios, el mundo, a través de sus autoridades, está buscando enseñar cosas que están contrarias a la palabra de Dios y las están tratando de imponer, y vienen tiempos difíciles en los cuales, si nosotros dejamos arrastrarnos por el mundo, lo más probable es que nuestra luz, no digo que se apague, pero que no deje, que no brille como tendría que brillar. Y ese mundo nos está necesitando. Está necesitando gente como Otoniel, que no juzgue, quizás como juzgaba Otoniel, pero que señale con amor y con misericordia el pecado. A veces estamos hablando con una persona que no tiene a Dios en su corazón y le hablamos acerca de alguna de estas leyes que están queriendo imponer y a los cuales quieren obligar hasta de los chicos de la escuela, y les decimos que está mal, y enseguida saltan con violencia, como que realmente nosotros somos enemigos. Pero cuando les hablamos acerca de lo que eso significa en la vida, de lo que eso significa la derrota, ¿no es cierto?, en la vida como consecuencia del pecado, y lo hablamos con amor y con misericordia, nos escuchan. Y Dios necesita de nosotros para que nos escuche. Dios necesita que nuestra luz brille de tal manera para que nos escuche, para que escuchen el mensaje del Evangelio, para que se arrepientan de sus pecados y para que acepten al Señor Jesús como su Salvador. Señor Jesús es nuestro ejemplo. Él vino a hacer la voluntad de Dios y la cumplió. Sufrió de todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Lo humillaron de todas maneras, lo acusaron de pecador, de tener un demonio y de qué sé yo cuántas otras cosas más. Sin embargo, hasta los alguaciles que fueron mandados para aprisionarlo tuvieron que decir: no hay hombre que hable como él. No hay hombre que hable como él. Es que tenemos esa palabra de Dios que nos ha dado libertad a nosotros desde nuestro interior
hacia afuera en toda nuestra vida. Esa palabra es la que nosotros tenemos valientemente que transmitir. Sin odios, sin guerras, sin rencores, sino con amor y con misericordia, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que muchas almas sean salvas, porque la palabra dice que vendrá el Señor cuando se hayan completado todos los que realmente van a ir para salvación. Que el Señor bendiga su palabra, que bendiga nuestros corazones, que nos haga entender que nos necesita, que el Señor nos necesita, que nos está llamando a cada uno de nosotros, para que alumbremos en un mundo de tinieblas que cada vez va a ser peor. No lo vamos a arreglar, va a ser peor.